Muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Reciban un fuerte abrazo de Guatemala, el país de la eterna primavera, donde los amamos y los esperamos en noviembre a nuestra magna convención nacional. Mi nombre es Adonai Aguirre. Yo nací en el oriente de mi país, me siento aquí identificado porque papá era un campesino. Fíjense que él tenía 2 parcelitas de 5 manzanas. Ahí sembraban milpa, maicillo, guatera y ordeñaba un par de vaquitas. Y fíjense que yo me recuerdo que en ese tiempo una botella de leche, porque yo le iba a vender, valía 1 centavo. Y era leche pura, no como la que venden unos ganaderos aquí. No, esa era buena leche. Y yo estudiaba y trabajaba con mi señor padre, pero cuando yo saqué sexto primaria, mi papá me dijo: mira, hijo, mi fuerza hasta aquí me alcanza. Había un instituto, pero era por cooperativa y se pagaba 15 quetzales al mes, aproximadamente como 40 lempiras para hacer la equivalencia de la moneda. Y papá era un campesino. Pero fíjense que un delegado de migración, porque yo de niño le limpiaba los escritorios a los vistas de aduana y a los delegados de migración, porque ahí era frontera con El Salvador. Yo me recuerdo que este director de migración era un gallero, y yo le aprendí, le cuidaba los gallos de pelea, los aprendí a soltar en los palenques. Y yo me recuerdo que él me dijo: yo te voy a dar con tus estudios. Y así fue como este hombre me ayudó con mis estudios, mis básicos. Y cuando yo iba a sacar carrera me dijo que qué quería seguir estudiando. Y mi papá siempre me decía: mira, hijo, cuando podás, chafa y cura, comida segura. Bueno, dije yo, lo de cura no creo. Y así fue como yo ingreso a la gloriosa Escuela Politécnica en mi país, una academia militar en Guatemala. Yo estuve 4 años becado. En ese tiempo entraban los de tercero básico y salían los de subtenientes y bachiller en ciencias y letras. Y en mi país había un conflicto armado, había una guerra de guerrillas. Y yo en último semestre tengo un problema y me mandan agregado al Ministerio de Gobernación de mi país. Y en Guatemala había mucha inseguridad y había problemas de secuestro. A la gente que tenía recursos la secuestraban. Y yo me gano una beca y me voy a Oklahoma, Estados Unidos, a sacar un curso de seguridad de aeropuerto, antiterrorismo y negociación de rehenes. Y cuando yo vengo de Estados Unidos becado de Oklahoma, me mandan a fundar una unidad élite a mi país que se llamaba el CIPROSI, que reunía a la Policía Nacional, a la Guardia de Hacienda y a la Policía Militar Ambulante de mi país. Miren, un día no se me olvida, porque en Guatemala el 17 de junio se celebra el Día del Padre, no sé si es igual aquí, y ese día es mi cumpleaños. Y uno de mis amigos me invitaron a un restaurante de marisco a almorzar, y cuando iba entrando a ese restaurante me entró una llamada que estaban asaltando un banco en mi país. Y yo era el jefe del Centro de Operaciones Conjuntas y la unidad antisecuestro de mi país. Y miren, yo me recuerdo que ya no entro a la cevichería que iba a entrar, me dirijo al lugar y una persona del interior de mi país, de Puerto Barrios, para los que conocen ese departamento, agarra una granada, le quita una espoleta, el seguro de la granada, y ya había desequipado el guardia de seguridad, y agarra una abuelita y su nieta que estaban en la agencia bancaria, más los que estaban en la línea para cobrar su cheque, más los trabajadores de bancaria, y los toma como rehenes. Y yo me recuerdo que me llaman a mí y me dice, yo estaba muy joven, tenía como 24 años. Cuando uno es joven en mi país le dicen patojo, y me dice el ministro de Gobernación: mira, patojo, anda a poner en práctica por lo que vos invertimos en Estados Unidos. La mayoría de instructores, de facilitadores que yo tuve en Estados Unidos eran psicólogos y militares jubilados. Y nos indicaban que en una negociación de rehenes lo más importante es la vida humana. Primero el diálogo, segundo el diálogo y tercero el diálogo. Si un caso lo amerita la fuerza policial y de último la fuerza militar. Miren, empiezo a negociar con esta persona, me identifico. Me recuerdo que enfrente había un restaurante de pollo campero en mi país. Y este hombre me dice que tiene hambre, le voy a comprar pollo campero. Adrede no le pido bebida, y cuando le llevo el pollo campero le pido a cambio unos rehenes antes de darle la comida. Lógico, a él le da sed, me pide bebida, le llevo bebida y a cambio le pido rehenes.
Miren, este hombre se ponía nervioso, sudaba, yo sentía que ya soltaba la granada. Y miren, me pedía cigarros, le encendía cigarros y a cambio le pedía rehenes. Para no ser muy largo esto, porque no quiero hablar mucho de mi pasado, cuando yo he tenido 24 horas de estar negociando, de las 32 personas ya solo tenía a la abuelita y a la nieta. Miren, ella había perdido fuerza. Me recuerdo que llega el presidente del banco, el dueño del banco en mi país, don Eduardo González, que en paz descansa porque ya falleció, y el ministro de Gobernación. Y me preguntan a mí qué está pidiendo. Y yo le digo que quería $300,000, un vehículo blindado enfrente de la agencia bancaria y un helicóptero en un campo, los campos Marte, que se llama en mi país, unos campos de fútbol que estaban cerca de la agencia bancaria. Mirá, me dijo, negocia con la persona, estoy en la capacidad de darle $100,000 para que no le pase nada a la abuelita y a la nieta. Mire, le dije yo, no le conviene. Le digo, ¿y por qué? Me dijo, ¿acaso que es tu dinero? Si yo soy el dueño del banco. No, le digo, no es mi dinero, pero si usted hoy accede, mañana tiene 2, 3 agencias bancarias con el mismo modus operandi. Yo no conocía de Dios, pero hoy entiendo que fue Dios quien me puso estas palabras. Yo le dije, este caso ya lo voy a concluir. Y miren, yo le digo a esta persona de color, le digo, mira, mi madre es una mujer campesina, le digo. Mamá apenas tenía primero primaria, pero si teníamos una visita de 5, 8, 10 personas, los que llegaban no se iban con su estómago vacío. Aún en la pobreza que teníamos, le daba de comer lo único que tenía. Es una gran mujer mi mamá, le digo. Y me imagino, no conozco a tu señora madre, le digo, pero me imagino que debe ser una gran mujer, le digo. Si soltar la granada, le dije, la abuelita y la nieta no saben qué hacer. Vos sabés qué hacer, yo sé qué hacer, le dije. Ellos se van a morir, ellas se van a morir, le dije. Y en ese tiempo en mi país estaba vigente la pena de muerte, porque fue como en 1996 más o menos. Y está vigente la pena de muerte. Mejor entregarte, le dije, le voy a hablar a los jueces y a los fiscales para que colaboraste y que te pongan lo mínimo. Miren, lo convenzo, se entrega, lo entrego a las fuerzas de seguridad, lo consignan y agarro a la abuelita de la nieta y me la llevo al centro médico militar de mi país, porque tuvimos 36 horas de estar negociando. Ahí hizo sus necesidades la pobre señora y la nieta. Miren, el día siguiente me llama a mí el ministro y a mí me ascienden antes de tiempo. Y eso me dio un ego, me dio una soberbia, creía que yo era bueno. Yo hoy entiendo que bueno solo Dios, pero yo no conocía de Dios. Miren, yo del ejército había pasado agregado a la policía 4 años. Yo tenía un plan de trabajo que trabajaba 22 días y descansaba 8 días. Y esos 8 días que yo descansaba, lo que menos hacía era estar en ese primer capítulo que yo le digo a mi junta directiva y servidores, que es nuestra bella familia. Yo tenía abandonada a mi familia. Yo tenía 2 hijos. Mi primogénito tenía 5 años. Mi segundo hijo tenía 2 años. Y una tarde este hombre cobarde hace algo que no me gusta comentarlo, pero es parte de mi testimonio y espero que les sirva para que nadie de ustedes vaya a hacer lo que yo cobardemente hice. En esa tarde yo tengo una discusión con la madre de mis hijos. Y en esa tarde yo estaba desintegrando mi matrimonio. Miren, Josué, mi odontólogo, que es ahora, él no entendía porque tenía 2 años. Pero mi primogénito ya tenía 5 años. Y él se agarraba mi pantalón y me decía, papito, no te vayas de la casa, papito, no te vayas. Mi primogénito lloraba, se agarraba mi pantalón. Y yo cobardemente agarraba esa ropa y cuando yo la estaba metiendo en mi valija, mi hijo lloraba y se agarraba mi pantalón, pero yo no conocía de Dios. Los abogados te van a decir incompatibilidad de caracteres o cualquier causante, pero el abogado de abogados te va a iluminar y te va a dar sabiduría y discernimiento. Pero yo no conocía de Dios. Miren, yo desintegro mi matrimonio. La institución donde yo trabajaba se empezó a politizar y yo tenía que regresar nuevamente al ejército y pido 6 meses de licencia y dejo 8 mi baja por si ya no regreso y me voy a Estados Unidos, un estado que está al norte, que Boston, Massachusetts, un estado que neva demasiado. Yo iba de un lugar como San Pedro Sula, donde yo nací. Imagínense, cuando llego a Boston la temperatura estaba 20 grados bajo cero. Había un frío tremendo, marquetas de hielo cuando uno salía a la calle, y yo padecía de la sinusitis. Yo me recuerdo que llegué un día jueves y un día viernes voy a aplicar al Hotel Mario en Newton, y el día lunes yo ya estaba trabajando, yo era un dishwasher.
lo que hacía es que lavaba platos para un buffet de 800 personas. Yo ahí entraba a las 6, tenía un full time, entraba a las 6 de la mañana y yo salía a las 3, 4 de la tarde. Y a las 5 de la tarde me iba con unos amigos del Salvador a trabajar un banco. Ahí tenía un part-time, entraba a las 6 de la tarde, salía a las 12 de la noche, me iba a limpiar los baños, a pasar la vacuum y a recoger la basura. A las 1 de la mañana llegaba a mi apartamento y a las 5 de la mañana me levantaba a irme a ese primer trabajo. Y de ese sueño americano que todo el mundo te habla, yo lo único que tenía era sueño porque no tenía tiempo para dormir. Miren, Honduras, tierra fértil, hombre de negocio. No tenemos necesidad de irnos a otro país. Miren, yo bendigo a Estados Unidos, bendigo a esa nación porque es una nación bendita y próspera. Porque por lo menos en Guatemala, para la pandemia, gracias a Dios y a la remesa de nuestros paisanos que estaban en Estados Unidos, la economía se mantuvo en Guatemala, en nuestro país. Y así en muchos países de Centroamérica. Miren, yo dije, ¿qué hago aquí lavando platos si yo en mi país soy alguien? Y no es que me dé vergüenza comentarlo porque el trabajo dignifica a la persona. Y tomo la decisión y me vengo a Estados Unidos para Guatemala. Y estuve un tiempo de soltero. Pero yo había estado de alta en Mazatenango, que es casi frontera con México. Y ahí conozco una señorita que había sido madrina de la zona, madrina de la policía, del carnaval. Nos hacemos novios. Le comento que tengo 2 hijos como mi primer matrimonio. Y me dice, mira, mis papás así no te van a aceptar. Y tomo la decisión y me robo a la que actualmente es mi esposa. Pero al poco tiempo nos estábamos dejando. Y entonces ahí entendí que el que andaba mal era yo. Por eso, miren, yo bendigo este movimiento. Y yo bendigo esa estrategia. Y me da gozo cuando yo veo un capítulo sano como este, ver 17 hombres por primera vez. Dense un fuerte aplauso a ustedes. La verdad que esa es la visión de la fraternidad. Llevar hombres a los pies de Cristo. Porque un capítulo que no pesca es un capítulo que se muere. Solo recuerdo que eso es lo que tenemos que tratar cada evento, poder traer un invitado. Miren, me robo la que actualmente mi esposa, yo no seguí de alta. Actualmente soy un empresario en el área de seguridad privada y me dedico a la ganadería. Y ya el presidente del capítulo me está ofreciendo 3 jauladas y que se las pague entre un año, me dijo ahí. ¿Ya? Entonces, a eso me dedico yo, mi país. Dios me regaló y entiendo una finca colindo con el estado de Tabasco, México. A media hora en mi finca me pasa el tren Maya que iba a Cancún, ¿oyeron? Para los que quieran ir, ahí estamos a la orden, ¿oyeron? Ahí tiene el presidente del capítulo mi número de teléfono, por si quieren ir a conocer esas playas de México, pero ustedes tienen belleza aquí. Miren, y yo estaba saliendo de la Cámara de Comercio de mi país, en donde yo había quedado electo en la Junta Directiva de Empresas de Seguridad. Y me voy a celebrar como se celebra en el mundo cuando uno no conoce a Dios, a cenar y por tomarnos un par de tragos. En eso estaba yo cuando entra un hombre que bendigo la vida, es mi padrino. Padrino es el hombre que hoy te invitó a ti a que vinieras a este lugar por primera vez. Ese hombre es mi general Santizo. Ese hombre había sido comandante de la zona militar 1316 en mi país, yo había estado de alta ahí. Y él había sido el comandante. Y cuando yo lo veo entrar al restaurante, me le hago presente, lo saludo. Y me dice, mire, yo hoy que ya no está de alta, ¿qué se dedica, don Ay? Tengo una empresa de seguridad, le digo, y saco una tarjeta y se la doy, que hoy ya ni utilizo. Mire, me dice, lo voy a invitar mañana a un desayuno de hombres de negocio al Hotel Camino Real. Solo eso me dijo, él no me dijo el evangelio completo. Para esa empresa que usted tiene, me dijo, le voy a presentar muchos empresarios. Miren, agarré como 100 tarjetas de presentación hace 29 años yo. Y dije, le voy a vender seguridad a todos esos entacuchados del Hotel Camino Real. Miren, a mí me ha gustado ser puntual. Allá es a las 6 de la mañana el desayuno, yo estaba a las 6:20. Y cuando yo llego, mi capítulo, como todos los capítulos, imagino que pasa aquí en Honduras, siempre hay un comité de bienvenida. Y fíjense que hay un hombre que es algo pequeño de estatura. Este hombre es muy amoroso y cuando uno llega lo abraza y le somata la espalda. Aunque aquí hay unos que lo besan como JR cuando llega uno por primera vez. Este solo lo se mata la espalda a uno y llega con una soberbia y con una prepotencia.
Y cuando iba entrando, yo me hacía a la derecha, él se hacía a la derecha. Me hacía a la izquierda, él se hacía a la izquierda. Y cuando yo llego, me dice, bienvenido, Dios te ama, me abraza, me somata la espalda. Y yo dije, este no solo es chiquito y abusivo, dije yo vine con una gran soberbia. Y nosotros ponemos la manta aquí, donde dice Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y yo dije, ¿a dónde me trajo mi general? Por respeto a las damas, nosotros reservábamos los lugares ilícitos solo para los oficiales en mi país. No las discotecas, no que las barras. Y yo dije, ¿a dónde me trajo? Pero fíjese que ese hombre muy sabiamente me dice, mire, don Nay, aquí hay un desayuno buffet, un buen desayuno. Sírvase, desayune, y si no le parece el evento, usted se puede retirar. Miren, la identidad que nosotros allá le decimos la visión, que es lo mismo, fue una visión clara la que yo recibí esa noche. Por eso, servidores, juntas directivas, lo importante de que hagamos eventos en excelencia, en especial para esos hombres que llegan por primera vez, para que salgan impactados del poder del Espíritu Santo. Fíjense que el hombre que nos daba la visión nos decía, si eres católico, bienvenido, si eres evangélico, bienvenido, porque nosotros aquí no miramos lo que nos divide, sino lo que nos une. Y lo que nos une es el amor de Cristo Jesús. Miren, a mí eso me impactó. A pesar de que yo no asistía a la iglesia, como dicen, en mi país no era ni chicha ni limonada. Pero fíjense que en mi familia parecemos Vinec, habemos de las dos denominaciones. Y cuando había un cumpleaños, una actividad social, yo escuchaba que los de esta denominación le decían a estos que no se iban a salvar. Y los de esta denominación a estos que no se iban a salvar. Y yo decía, para estar como esos locos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Esa era la excusa que yo tenía. El primer testimonio que yo escuché fue de un banquero, un hombre que yo solo lo había visto en los medios de comunicación, un hombre que yo lo estaba buscando porque era el dueño del banco Granay Thompson en mi país. Tenía 200 agencias bancarias y yo decía, 2 policías por cada agencia, son 400 guardias que le puedo vender a este hombre. Y miren, yo lo andaba buscando y ese día yo lo veo en el evento. Y yo esperaba que me lo presentara el general y no me lo presentó. Pero a este hombre lo llaman como hoy me llamaron aquí. Y dice este hombre, mi nombre es Gerardo Thompson, dice. Mi familia son los mayores accionistas del banco Granay Thompson. Y yo soy el presidente de la junta directiva del banco, dice este hombre. Un hombre de mucha plata. Y cuenta este hombre y me dice, y a mí me da un cáncer en mi lengua, dice este hombre. Y para que mi cáncer no creciera, me tuvieron que quitar parte de mi lengua. Y me decía este hombre, ¿de qué le sirven los millones de dólares que tiene mi familia en los bancos de Estados Unidos y hasta en Suiza? Si él quería tener una cena rica como la que hoy tuvimos todos, él no podía, porque a través de una transfusión ese hombre lo alimentaban y tenía millones de dólares. Pero él era de los pioneros de este movimiento en mi país. Y dicen, y al venir a mi capítulo sur, dice, al terminar el evento, hombres comunes y corrientes me pusieron manos y oraron por mí. Y a los 8 días de haber orado, mis glándulas le empezaron a sentir sabor, paladar a la comida. Mi lengua poco a poco me empezó a crecer, dice, porque él no podía hablar y mi cáncer desapareció, dice. Miren, a mí eso me impactó. Yo dije, este hombre tiene plata. No le van a pagar para que venga a pararse a un podio a contar mentiras. Miren, yo me hago miembro, yo llegué en julio de 1997. Me hago miembro de este movimiento. Y el 27, 28 y 29 de septiembre de 1997, a los 2 meses de haber llegado a mi capítulo, yo me voy a ese seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Miren, para mí fueron los mejores 3 días de mi vida. Todos los temas me impactaron. Pero fíjense que había un hombre que era mi paisano de Jutiapa, del oriente de mi país. Un hombre que era nuestro gerente hasta antes de la pandemia. Hoy ya está en la presencia de Dios, Virgilito de Guevara. Y cuando yo estaba en ese seminario, sentado como estamos hoy aquí ustedes, lo llaman a ese hombre para que diera el tema de la familia. Y cuando Virgilito Guevara le empieza a ganar el tema de la familia, Dios me empieza a pasar la película de mi vida, de mis hijos. Yo a mis hijos los trataba como soldados y como policía, por mi formación que yo había tenido. Mi primogénito llegó a los 8 años y se orinaba en la cama por el maltrato que ese hombre cobarde le daba.
Mi bella esposa con miedo me salía a recibir, depende de qué humor llegaba yo. Miren, yo me quería regresar de ese seminario para poder ir a pedir perdón a mi esposa. Y después yo recibo la promesa del Padre y tengo ese encuentro con el Espíritu Santo. Yo a Dios lo conocí en este movimiento, no lo conocí en mi iglesia. Ahora me congrego a mi iglesia porque es la visión de la fraternidad. Pero yo lo conocí aquí en este movimiento. Y cuando yo me regreso de Misael, mi esposa tenía 7 meses de embarazo y no me pude ir a traer a la oficina. Yo me recuerdo que agarro mi vehículo y me voy para mi casa. Y uno de los servidores de Sahel me dice: si nunca le has regalado rosas o flores a tu esposa, nunca es tarde. Yo me recuerdo que ahí en la calle le compré, en ese tiempo era barato, valía como 5 quetzales un ramo de rosas. Y paso a un restaurante de comida rápida a comprarle algo a mis hijos. Y por primera vez, este hombre cobarde a los 33 años de edad, porque a esa hora vine yo a este movimiento, estoy sentado en la sala a mis hijos. Miren, mis hijos temblaban. Porque la única vez que este hombre cobarde lo sentaba era para revisarle sus calificaciones, sus notas. Nunca para poder compartir con ellos. Ellos no sabían de dónde yo iba. Le entrego las rosas a mi esposa y le pido perdón. Y agarro a mi primogénito, aquel que cuando tenía 5 años yo veía integrado mi matrimonio, y se agarraba mi pantalón. Ya en ese tiempo ya tenía como 10 años mi hijo. Y yo lo abrazo y le pido perdón. Y cuando le pido perdón, mi hijo me deja mi camisa llena de lágrimas, llena de moco. Hasta los 10 años yo le pude dar un buen abrazo como se lo merecía mi primogénito. Y después agarro a mi segundo hijo, Josué, que hoy es nuestro dentista, y le pido perdón. Y Christopher no entendía porque tenía 2 años, que hoy es nuestro médico, y le pido perdón. Y le pongo manos a mi esposa como debe ser, porque tenía 7 meses de embarazo. Y agarro mi vehículo con mis hijos y mi esposa, y me voy al interior de mi país a pedirle perdón a papá y a mamá. Miren a ese viejecito a los 97 años lo que no hizo con mi primogénito. Dios me permitió cambiarle el pañal desechable a papá. Papá murió en mis manos entrando al centro médico militar de mi país a los 99 años de edad. Papá me contó cómo había sido su pasado. Hay veces que juzgamos a papá y a mamá, pero no sabemos cómo ha sido el pasado de papá y mamá, y nadie puede dar lo que no tiene. Hoy yo entiendo, papá. Hoy yo, aún estando en este movimiento, he cometido muchos errores como padre de familia. Pero yo le agradezco a FINEC y le agradezco a Misael, porque a mí me enseñaron mis prioridades en Sahel, que primero está Dios, después está la familia, y entre la familia primero mi esposa y después mis hijos, y después el trabajo, y después la iglesia o tu ministerio, que es la fraternidad. Ojo con esto, hombres de negocio, tengamos claras nuestras prioridades. Yo antes era trabajo, y no tenía nada. Y no les digo que no trabajen, porque las manos que no trabajan luego se envejecen, pero tenemos que tener claras las prioridades. Y hemos tenido muchas pruebas, pero Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Miren, un día yo estaba en uno de los eventos que ustedes tienen ahorita, que hay miembros de otras naciones, y un evento estratégico. Pero antes de ese evento estratégico ya acababa de venir a FINEC y yo todavía andaba armado. Y fíjense que mi segundo hijo tenía como 7 años y estaba lloviendo en el país, en Guatemala. Y yo iba por la calzada San Juan, en la zona 7 de mi país. Y viene mi hijo y baja al vidrio y un vehículo nos rebasa y había una poza de agua y lo llenó todo de agua. Yo me recuerdo que cargaba mi 9 milímetros debajo de la pierna y agarro mi pick-up y atravieso a ese vehículo que me había rebasado y que había mojado a mi hijo, y me bajo con la pistola en la mano. Eso es de cobarde, si no es de hombre, y no me enorgullece lo que le voy a decir. Yo me recuerdo que yo con la 9 milímetros le tocaba el vidrio a un sedán que iba allí, y poco a poco empezó a bajar el vidrio. Y yo veo un jovencito como 17 años con sus manos en el timón, donde me ve a mí armado. Le agradezco a Dios que no pasó nada, solo le dije: mira, no lo volvás a hacer, donde yo vi que era un jovencito. Y hace 7 años yo estaba en Colombia. Yo estaba dando testimonio en la Convención de Colombia. Y cuando termino de dar testimonio, me dice un hombre de la fraternidad, después de que yo oré por las personas que estaban allí: miren, me conoce cuando se regresa a Guatemala, Donay, el miércoles.
¿Será que mañana puede ir a una cárcel? Me dijo. Fíjese que el encargado de la cárcel es miembro de mi capítulo, me dijo, y su testimonio pega en esa cárcel porque es una cárcel de solo militares y policías, me dice. Miren, yo me voy a Bogotá, unas montañas, un frío tremendo. Me reúnen más de 800 reos. Y cuando yo empiezo a contar mi testimonio, cómo trataba a mis hijos, yo miraba a esos reos, cómo se identificaban conmigo. Yo miraba a esos reos quebrantados en ese salón donde los tenía reunidos llorando. Tal vez ellos no habían tenido la oportunidad que yo tuve de que un hombre me pescara y me trajera este movimiento. Esos hombres lloraban en ese evento, lo ministré, y antes de irme de la cárcel se me acerca un mayor y me dice: mire, soy el mayor Ochoa, me dice, y yo quisiera que fuera a orar por unas hortalizas antes de que se vaya, me dice. Me voy a esas hortalizas, oro, había un gran frío, me quito mi chumpa, se la regalo, y le digo: mi mayor, ¿y usted por qué está preso? Le digo, antes de orar. Mire, me dijo, aquí había un conflicto armado, me dijo, y todos los oficiales, me dijo, andábamos con tiros recámara en nuestra pistola 9 milímetros. Y yo, mi esposa, me esperaba con mis hijos de almorzar, y salgo de franco descanso, me dice, y ya no me da tiempo de quitarme el uniforme, y me voy uniformado, me dijo. Y en el semáforo que había un carro que estaba atrás, va a bocinar. Y yo me enojo y me bajo del carro, me alego con él, discuto y agarro mi arma. Y me dijo, y lo mato, me dijo, y estoy pagando 25 años. Miren, cuando ese hombre comentaba esto, Dios me pasa la película de mi vida. Cuando hacía unos años yo andaba con mi hijo, hice lo mismo con ese jovencito. Con la diferencia que Dios no permitió que yo ese día le hiciera algo a este joven, sino quizás ni hoy estuviera aquí dando testimonio con ustedes. Miren, de ahí me recuerdo que en Matequescuintla, Jalapa, un municipio de mi país, al oriente de mi país, me llama un alcalde municipal porque yo había tenido un evento estratégico en la municipalidad. Y me dice: mira, Donay, yo no sé qué puede hacer la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio el Evangelio Completo, me dice. Porque fíjese que en el término de 5 meses se me han suicidado 4 jóvenes entre las edades de 14 y 17 años. Ya llamamos a la Universidad de San Carlos, me mandó unos psicólogos a hacer un estudio, pero fíjese que hace 15 días se me suicidó una jovencita de 17 años. Yo no sé qué pueden hacer ustedes. Mire, le digo al señor alcalde: mire, hágame un favor, reúname a todos los jóvenes el viernes a las 3 de la tarde en el salón municipal. Téngame una Coca-Cola y una hamburguesa, que ese sea el gancho para que ellos lleguen, de los institutos privados y de los públicos, y hasta aquellos que no estudien, déjenlos que ingresen. Y yo acababa de estar en el Sahel y había tenido un joven de origen francés en el Sahel llamado Hans Müller, que fíjense que este joven, por andar en la droga, se subió a un tercer nivel y se tiró drogado y se amputó las piernas. Un testimonio impactante para los jóvenes. Y yo me recuerdo que Carlos Ramírez me acompañaba en la junta directiva y le digo: mira, Carlos, no es bueno que nosotros demos testimonio, no que llevemos a Hans Müller. En ese tiempo él estaba bastante joven. Y me recuerdo que nos reúnen los jóvenes y empieza Hans Müller a dar testimonio, como lo estoy dando yo ahorita. Y Hans Müller empieza a contar cómo empezó con el alcohol, cómo empezó con la marihuana, cómo empezó con la cocaína, con el crack, y yo miraba cómo esos jóvenes se identificaban con él. Pero dice este hombre: yo llego a un evento de hombres de negocio, dice, y yo me voy a Misael y ahí conozco un Cristo de poder, y empieza a ministrar a todos esos jóvenes. Y cuando Hans Müller termina de dar testimonio, agarro yo el micrófono y yo les digo: jóvenes, si alguno de ustedes alguna vez ha querido quitarse la vida, yo quiero que por favor levante su mano. Le dije, más del 80% de esos jóvenes que estaban en ese salón levantaron su mano. Miren, eso me impactó a mí. Y después me acompañaba Luis Navichoque y su esposa, que son de ese municipio. Y yo les digo: si papá y mamá nunca te han dado un abrazo, le digo yo, haz de caso que él es tu papá y que ella es tu mamá. Hubieran visto las colas de esos jóvenes mendigando un abrazo que nosotros, los padres de familia, no le hemos podido dar a nuestros hijos. Y después se me acerca un jovencito quebrantado, llorando, y me dice: mira, Donay, ¿cómo no vinieron antes? Nunca es tarde. Digo: para mí sí. ¿Y sabe por qué? Me dice: la última jovencita que se suicidó hace 17 días era mi hermana. Tenía 17 años, digo, salió embarazada y no tenía confianza con papá ni con mamá.
agarró un lazo, lo puso en un árbol y se ahorcó. Hay veces que nuestros hijos se nos pierden en la casa, hombres de negocio, porque no tenemos tiempo para ese primer capítulo que es mi familia. Yo espero que no pase aquí en Honduras lo que pasa en Guatemala. Yo veo que los hombres de negocio en Guatemala abrazan a los hombres, y no es que eso sea malo, pero somos incapaces de abrazar a nuestra esposa y abrazar a nuestros hijos. Y eso es lo que a veces que a mí me duele cuando yo voy al Sahel de jóvenes hijos de padres de familia que ya tienen 20, 30 años de estar en este movimiento y siguen siendo igual. Con esto quiero terminar con mi testimonio. Fíjense que yo tenía ya con mi esposa 3 hijos varones y queríamos tener una nena. Y yo me recuerdo que mi hermana, por querer tener una nena, llegó a tener 7 varones. Tuvo que adoptar una nena, mi hermana. Y yo lo miraba bien difícil. Y yo me recuerdo que yo vengo a Misael en septiembre del 97, a los 2 meses de haber venido, nace mi hija María José. Nace a las 11 de la mañana María José. Miren, a las 5 de la tarde a mi hija empezó a vomitar sangre. Y me dice el médico, véngase a Donay de emergencia porque vamos a operar a su hija. Yo llevé a mis hijos varones a dejarlos a la casa, los dejé recomendados. Y me dice, le estoy haciendo una endoscopía, me dijo, su hija empezó a vomitar sangre y tiene una úlcera gástrica sangrante. Miren, me recuerdo que oro por los médicos, me dicen los médicos que las posibilidades de vida de 1 a 10 eran mínimas. Yo nunca había donado sangre, fue la primera vez que doné sangre por mi hija María José. Y me recuerdo que 5 horas tardó la operación, así los coágulos de sangre que le sacaron a mi hija. A las 6 horas de haber nacido, estaba en una sala de operaciones. Le íbamos a poner el nombre de María José. Se llama María José el milagro porque entendamos que es un milagro que Dios nos ha regalado. Pero no es lo mismo cuando tenés horas de conocer a una hija, cuando ya has compartido años. Yo, además de la seguridad, me dedico a la ganadería. Y un día yo estaba trabajando un lote de ganado que iba a vender para el área de México, vacunando, vitaminando y desparasitando. Y mi celular lo tenía en vibrador como lo tengo ahorita. Y me entraron como 20 llamadas de mi esposa y el colegio donde estudiaba mi hija. Y yo no lo escuché porque lo tenía en vibrador. Y cuando yo salgo del corral y me voy a la casa patronal, veo las llamadas telefónicas y a la primera que le llamo es a mi esposa. Mira, amigo, estoy en el sanatorio privado, en Pilar, un hospital privado en Guatemala, y van a operar de emergencia a María José. Me pasa al médico, me dice el médico, mira, Donaida, tengo que operar del apéndice. Oro por teléfono y manejo 626 kilómetros para poder estar en ese hospital. Salgo como a las 4 de la tarde y voy llegando a medianoche como a la 1 de la mañana. Y mi hija estaba saliendo de la sala de operaciones sedada y dormidita. Y me dice el médico, mira, Donaida, la operación fue un éxito. Si todo sale bien, dentro de 3 días le damos a María José. Ese día que supuestamente me daban a mi hija, había una rueda de médicos que se miraban el expediente, no era una rueda de oración. Yo le dije, doctor, usted me dijo que hoy me daba a mi hija. Mire, Donaida, es bien difícil que le explique, me dijo, pero a su hija le dio una peritonitis y la tenemos que volver a operar. Miren, por eso es que yo bendigo este movimiento. Yo le dije, hoy quiero que esperan que vengan los hombres de negocio de mi capítulo. Le dije, más de 50 varones llegaron de mi capítulo a orar por mi hija. Y le ponen manos a mi hija y entra mi hija nuevamente a la sala de operaciones. Miren qué difícil cuando tenemos un ser que amamos en una sala de operaciones. Cada media hora nos explica. Sale María José de la sala de operaciones como a las 5 horas de su segunda operación y me dice lo mismo el médico, mira, Donay, la operación fue un éxito, si todo sale bien, dentro de 3 días le damos a María José. Mi hija entró pesando 68 libras. Cuando mi hija tenía 21 días de estar en intensivo, mi hija era un huesito. Miren, para los que tenemos hijas, saben que las hijas son bien apegadas a papá. Yo la tenía que poner a caminar por un pasillo donde yo le ponía la mano a María José. Mi hija era un huesito. Y miren, ese día que mi hija sale al intensivo, se entera la maestra, le explica a mi esposa, y llega con todos los compañeros del colegio y le llevan huesos de peluche y carteles a mi hija porque ya tenía 21 días de estar en intensivo. Y cuando estaba la maestra, llega un médico, me dice, mira, Donay, mañana le damos a María José. Esa fue la mejor noticia que pude haber escuchado. Se va mi esposa con la maestra, le van a adornar la habitación a mi hija y ese día yo me quedo con ella en el hospital. Y a mí por el trabajo me gusta ver muchas noticias.
Y me dice: María José, papi, yo sé que a ti te gusta ver noticias. Miren, ese día vimos a las 7 de la noche, a las 9, a las 10, hasta CNN en español vimos. Y como a las 11 de la noche le apago la tele y le digo: ven a dormirte porque mañana primero Dios nos vamos. Miren esa. Y yo tenía como 2 horas de haberle apagado la tele, cuando entran como 3 médicos y se secretean. Y viene un médico y agarra a mi hija y se la lleva a rayos X a las 1 de la mañana. Se la llevan a rayos X a las 2 de la mañana. A las 3 de la mañana cada hora. Yo dije: como mañana me la dan temprano, por eso la están llevando a rayos X. A las 7 de la mañana llega mi esposa y empieza a cambiar a mi hija, a ponerle un pants. Y cuando estaba en lo mejor de cambiarla, llega un médico, me dice: mira, Donay, no cambien a María José, queremos hablar con ustedes dos. Y me llevan por un pasillo y a rayos X, y cuando llego ahí veo como 5 radiografías en la pared de mi hija. Y me dice el médico: usted se ha dado cuenta, Donay, que cada 5 horas le traemos aquí a María José. Sí, doctor, tenemos un problema, Donay. La operación se le infectó a María José y el antibiótico no nos está dando resultado y la tenemos que volver a operar. ¿Y saben qué me preocupa? Su peso, a ver si va a resistir la anestesia. Mire, cuando mi esposa escucha eso, se quebranta. Nos echamos la culpa que porque no hicimos bien las cosas desde el principio. Creíamos que por nuestros pecados nuestra hija estaba pagando. En ese momento yo no entendía, hoy entiendo que era para glorificarse el nombre de Dios. Y me dice el médico: llega mi mujer, prepare a su hija, porque mañana a las 6 de la mañana entra su 3ª operación. Mire, cuando llego a la habitación, me dice: María José, papito, ¿ya pagaste? Y ella pensó que yo andaba en caja. Le dice a mi esposa: mami, cambiame. Mi esposa no tenía valor de decirle lo que estaba pasando. Y yo lo que hago es que me voy al baño de la habitación de mi hija, a la parte de esa taza sucia. Como yo vine a este movimiento, yo ahí doblo rodillas y ahí le empiezo a clamar a ese Cristo de poder que todos tenemos. Yo le dije: Dios, yo te pido que me pongas palabra de profeta para poder hablar con mi hija. Pero sobre todo le digo: yo te pido que me la sanes, porque por tu llaga fuimos sanos en la cruz del Calvario. Miren, cuando yo salgo de orar, mi hija me ve mis ojos llorosos. Mi hija me dice: papi, decime la verdad, ¿qué está pasando? Yo le tengo que decir a mi hija que va a entrar a su 3ª operación a las 6 de la mañana el día siguiente. Mi hija se quebranta y llora, y mi niña desde pequeña cantaba en todas las convenciones con el grupo Sahel. Ella conocía de Dios. Y me dice: papi, mejor oremos y vámonos, yo no aguanto otra operación. Miren, ese día no desayunamos ni almorzamos con mi esposa. Y en la noche yo empecé a dudar de los médicos del hospital privado El Pilar, que hoy bendigo la vida de ellos, pero como ser humano empecé a dudar. Y me recordé que en la junta de padres de familia del colegio donde estudiaba mi hija había un médico de profesión. Y yo le llamo a ese doctor y le digo: doctor, fíjate que a mi hija me la operaron del apéndice. A los 5 días le dio peritonitis y me la volvieron a operar. Y mañana a los 22 días entra su 3ª operación. Y yo, para poder permitir que lo operen, quiero un diagnóstico fuera de un médico fuera de este hospital. Eso sí, venía a las 5:30. Le digo: porque a las 6 de la mañana entra mi hija a la sala de operaciones. Miren, ese médico llega bien puntual a las 5:30 de la mañana. Y hoy el hombre de negocio solo estuvo conmigo 5 minutos. Y me dice ese médico: mira, Donay, no es ético que yo venga a ver el trabajo de mis colegas, me dijo. Pero anoche leyendo la Biblia, me dijo, Dios me puso palabra para vos, me dijo. Santiago 1:12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque a la vez ha soportado, le pondrá la corona y le dará vida en abundancia a lo que le aman. Mire, yo hice vida para mí, Santiago 1:12, y ahí doblamos rodillas con mi esposa y le empezamos a clamar a Dios. Y cuando estábamos a lo mejor de orar, entra una enfermera y empieza a cambiar a María José y la lleva para la sala de operaciones de su 3ª operación. Yo sentía que había algo dentro de mí que no había decidido operar a María José. Pero ¿cómo explicarle a un médico que no conoce de Dios? Cuando llevaban a mi hija a la sala de operación, yo le digo: doctor, deme 1 hora, hay cadenas de oraciones en la fraternidad y en las iglesias de las diferentes denominaciones. Mire, Ana, yo tengo mi equipo médico en la sala de operaciones, clínicamente tengo que hacer mi trabajo. Mire, doctor, yo le firmo un documento, deme por lo menos media hora. Mire, saber qué cara me dice el médico, me da media hora. Eso sí, llevamos la rayos X, digo, llevamos a mi hija rayos X, le tomaban su radiografía, yo miraba cuando la ponían así hacían la cabeza a los médicos, yo sabía cuál era el resultado. Y me dice el médico: mire, esta es la última vez que la llevamos a rayos X, y ahí va directamente a la sala de operación. Y mire, cuando yo agarro a mi hija en su silla de ruedas y la llevaba a rayos X, me decía María José: papito,
no permitas que me operen, papito, me decía. Miren, yo además del tamaño me sentía un hombre impotente. No hallaba que poderle transmitir a mi hija. Y cuando mi hija entró a rayos X, yo no quise entrar y me quedé en la puerta con mi esposa. Y ahí empezamos a clamar ese Cristo de poder que todos tenemos. Yo le dije, yo le pedí a Dios. Yo decía, por tu llaga fuimos sanos en la cruz del Calvario. Yo te pido sanidad por mi hija. Y miren, a mí me impactó que cuando terminamos de orar de rayos X se salen los 10 minutos y media hora y no salía María José. Como los 35 minutos viene el radiólogo y el médico que le iba a operar y me dice, mire, Donay, yo no sé lo que pasó, me dice, pero el antibiótico ya nos dio resultado y ya no hay necesidad de operar a María José. Yo sé lo que pasó, doctor. Yo sé lo que pasó, doctor. Le dije, el médico ya hizo su obra y por fe me la va a entregar a los 3 días. A los 3 días me la dio. Cada 6 meses la llevaba con un gastroenterólogo. Miren, antes de la pandemia se me graduó como psicóloga industrial, suma con LADE. Miren, 97 de promedio, me exoneraron 2 últimos años de universidad. A mi hija me lo operaron 2 veces de los ovarios, por respeto al tiempo no quiero comentar. Y uno, el doctor Luis Lombardi, que es mi amigo, un hombre especializado en Francia, me dijo, mira, Donay, tiene que orar mucho, amigo, porque es bien difícil que su hija pueda caer embarazada. Mi hija se me casa hace 4 años, el 20 de marzo. Y mi yerno, ese sí no fue voluntario al SAEL. Yo le dije, si querés entrar a mi casa, tenés que ser SAEL. Está bien. Ese sí se fue obligado al SAEL. Es miembro de mi capítulo. Y un día, en esas peticiones que dan aquí en los capítulos, yo siempre oraba por mi hija. Y un día me dice, Luis, me dice, suegro, yo quiero que cambiemos de ginecólogo, me dice, porque María José no queda embarazada. Ya tenía 4 meses de embarazo. Yo me recuerdo que le digo, mira Luis, no situaciones psicólogos, oremos. Y ese miércoles orábamos en el capítulo. Y como al mes de haber orado por mi hija María José, como al mes nuestras hijas son pegadas con papá, ella estaba saliendo del ginecólogo y me llama llorando y me dice, papito, estoy embarazada. Yo le digo, María José, no hagas tú y esperemos un mes y te haces un ultrasonido. Miren, al mes me llama mi hija llorando y me dice, papi, voy a ser abuelo de unas gemelitas. Este sábado ajustan 8 meses mi gemelita. Díganme a Dios, díganme, hombres de negocio, que es imposible para Dios. Yo tengo muchas cosas que comentar, pero quiero ser respetuoso con el tiempo. Yo les quiero presentar un Cristo de poder, un Dios donde la medicina y la ciencia no lo hacen. Para Dios no hay nada imposible. Yo quiero, si ustedes me lo permiten, yo quisiera orar por ustedes. Yo quisiera que cerraran sus ojitos ahí donde están. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Papito lindo, esta noche te queremos dar gracias, Padre Santo. Te queremos dar gracias por este bendecido capítulo, Padre Santo. Gracias por estas bellas damas que nos acompañan y engalanan este evento, Padre Santo. Gracias por estos hombres de negocio. Gracias por estos jóvenes, Padre Santo. Que los hombres de negocio entendamos que el primer capítulo que tenemos es nuestra bella familia, Padre Santo. Ahí donde tenemos que empezar a servir en nuestra casa. Que podamos tratar a nuestra esposa como gacela, como vaso frágil, hombre de negocio. Como cualquier matrimonio podemos tener problemas, pero que nunca se vaya a ocultar el sol sin que nosotros podamos pedirnos perdón. Si alguien quiere repetir conmigo esta pequeña oración en voz audible, la puede hacer esta noche. Señor Jesús, esta noche yo te confieso que he sido pecador. Te entrego mis pecados, te entrego mis cargas, te entrego mi corazón y te pido un corazón de carne, de humildad, de paz y de perdón. Y te acepto como mi Señor y sanador de mi vida. Padre, esta noche fiesta en los cielos. Yo te pido por estos hombres que están aquí reunidos y por estas bellas damas, Padre Santo. Yo te pido que los inscribas en el libro de la vida, Padre Santo. Pero sobre todo, Señor, danos a los hombres de negocio. Danos sabiduría y discernimiento, papito lindo, para sacar avante esa empresa que nos ha regalado y que hemos descuidado, que es nuestra familia, Padre Santo. La familia es la base de la sociedad, Padre Santo. Honduras no va a cambiar los presidentes de la República.
Honduras va a cambiar cuando los hombres de negocio marquen la diferencia en este país, papito lindo, y podamos amar a nuestras esposas y que tengamos familias sólidas, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.